no evaluemos a Massa, si no evaluemos esto. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es qué va a hacer el gobierno para saber cómo puede impactar en los mercados y en la economía en Argentina. No alcanza, pero en principio cambia la expectativa, porque el mercado dice, paren, esto parece en serio. Buenas a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer, como hacemos todos los meses, el análisis mensual con Martín de Clave Bursátil. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de las cosas más importantes. ¿Por qué está bajando el dólar acá en Argentina? ¿Por qué están subiendo los bonos? ¿Por qué está subiendo el mercado argentino? ¿Hay un cambio de expectativas? ¿Hay oportunidades en Argentina? ¿El dólar va a seguir bajando? Por otro lado, en Estados Unidos vemos que hay una recesión técnica, pero a su vez el presidente de la Reserva Federal diciendo que no va a haber recesión. Frente a esto, el mercado empieza a subir. De esto y mucho más vamos a hablar ahora en la llamada con Martín. Pero primero, si aún no te suscribiste, sabes que me ayuda un montón, a vos no te cuesta nada y me sirve un montón para poder seguir trayendo todo este tipo de contenido. Ahora sí, no los aburro más y vamos con la llamada. Bien, acá estamos en la pantalla, acá estamos con Martín como todos los meses y vamos a ver un poquito de qué es lo que pasó en este mes que está terminando, el mes de julio, para ver cómo puede llegar a impactar en el mes de agosto. Tenemos muchas novedades, no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. ¿Cómo estás, Martín? Agus, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos los jóvenes inversores? Gracias por recibirme una vez más. Bueno, Martín, si te parece empezamos con las novedades de este mes, si querés compartir pantalla y empezamos con las noticias. Ahí vamos. Bueno, arrancamos por Estados Unidos y después pasamos a ver el tema del dólar Argentina, que un montón de gente quedó muy expectante después del último video y claro que hemos tenido muchas noticias respecto de eso en el mes de julio. Muy interesante. Bueno, 3 datos que nos resumen lo más importante de lo que pasó en julio en Wall Street. Uno, Agus, lo dijiste vos en el título de nuestro anterior informe mensual. Recesión confirmada, se confirmó tras la baja de PBI por segunda vez consecutiva, 2 trimestres de baja del PBI. Técnicamente es lo que se le llama recesión. Creo que el mercado ya lo esperaba y lo ha mostrado, ¿no, Agus? Tuviste esa clarividencia en el título del video anterior. Sí, no solo eso, sino en el video de anteayer, creo, si no me equivoco, teniendo en cuenta cuando se está subiendo este video, hablábamos un poco de esto, ¿no? De que se declaró de alguna forma la recesión técnica por este dato que vos decís y sin embargo el mercado subió. El mismo día donde se conoció el dato del segundo trimestre del PBI. Claramente el mercado ya estaba descontando una recesión y cuando se diese la noticia no iba a haber un desplome del mercado. Bueno, los que estamos en mercado hace rato sabemos que normalmente las cosas funcionan de esa forma. Así es, y ahora te voy a ahondar un poco más en eso. Después el punto número 2 que tenemos es la suba de tasa de la Fed y el tono con el cual Powell lo anuncia. Y después tenemos la temporada de balances. Pero te diría que todo es un todo, dividido en 3, pero todo tiene que ver con todo. Y vamos con el punto 1, que es justamente lo que vos decías. Y voy a usar la metáfora de volver al futuro, porque las acciones, el mercado de acciones, o sea, en acciones el que llega primero es el que mejor le va. El que mejor se anticipa lo que va a pasar, el que se anticipa antes, es el que mejor le va. Entonces, en las acciones, digamos, el juego se trata de tratar de saber o tratar de descontar los escenarios más probables hacia el futuro con anticipación. Por eso las acciones están viviendo en el futuro, como justamente acá los tenemos a los personajes de Volver al Futuro y su auto. Entonces, la economía se funciona por ciclos, o sea, tiene ciclo de crecimiento, llega a un pico y después viene una recesión, hace un piso, después rebota, va a un techo y así, ¿no? Entonces, cuando la economía está en una parte alta, el mercado empieza a pensar en la recesión que se va a venir después. Las acciones siempre están en el futuro, entonces cuando la economía está en este punto, las acciones empiezan a ver cuándo va a ser el movimiento de baja. Ahora bien, cuando nos damos cuenta que ya estamos en la recesión, bueno, los analistas van a empezar a mirar cuándo es el rebote. O sea, siempre están tratando de anticiparse por lo menos 6 meses a las cosas, con lo cual tener el dato ya, la confirmación de la recesión y en especial haber visto que esta recesión es tranquila, y eso lo vamos a ver en lo de la temporada de balances que vamos a ver ahora, bueno, hace que ya muchos den por descontada esta recesión y ya empiecen a comprar el rebote de la economía. Por eso es que el mercado sube, al contrario de lo que uno podría pensar, sube con la noticia de la recesión, a diferencia de como tantos me han preguntado a mí, seguramente también a vos, Agus, ahora me puedes contar si te preguntan, che, se viene la recesión, entonces, ¿vendo todo? O sea, como si es una lógica que piensa sobre el presente, ¿no? Cuando se confirma la recesión, vendo ahí. Totalmente. No sé si a vos te pasa esto también. Totalmente, pasa lo mismo. Y yo siempre en los videos y capaz en los mensajes que me mandan, yo siempre les mando lo mismo. Y bueno, y vos también lo viviste y lo has contado también en muchos de tus videos, el tema de la pandemia. No sé si vos recordás que el mínimo de la pandemia, o sea, el mínimo del corona crash, se da cuando acá en Argentina empezó la cuarentena. Así es.
cuando Entonces, se conoció. claro, y cuando empezó la cuarentena, yo me acuerdo la primera semana, la segunda semana, vos salías a la calle a comprar lo justo y necesario y no veías un alma en la calle y parecía una desolación total. Y ahí el mercado ya estaba recuperando hacia máximos históricos nunca antes vistos. O sea, lo que hoy está pasando, lo que estamos viendo hoy en el presente, no tendría que ver, por lo menos para mí, no tendría que tener nada que ver con lo que nosotros actuemos en nuestras inversiones personales. O sea, uno siempre tiene que ver la expectativa del mercado, no lo que está pasando hoy. O lo que uno puede estar viviendo hoy. Me parece que eso es lo que uno como inversor siempre tiene que ver a la hora de elegir de comprar o no un activo. Exactamente. Además, Agus, ten en cuenta que los datos de PBI, que son los que se usan para decir si hay una recesión o no, son datos de los 3 meses que pasaron antes. Ni siquiera son de ahora. Son de 3 meses para atrás, 2 meses para atrás y 1 mes para atrás. Entonces, ni siquiera son datos de presente, son datos de pasado. Así que no tenemos que tomarlos en cuenta, obviamente, para el futuro, que es lo que miran las acciones. Y acá por eso digo, nosotros por ahí estamos acá con el auto, pero estos personajes ya están pensando en el próximo pico alcista del mercado. Y bueno, igualmente el mercado descuenta información. No significa que sí o sí ahora nos vamos a un máximo. ¿Qué podría opacar eso? Que aparezca una noticia inesperada, que pase algo peor que no está descontado en este momento. Eso puede pasar, digamos, algún cisne negro, algún empeoramiento, pero hoy no está, digamos, eso sobre la mesa. Así que por ahora vamos recuperando. Sí, cualquier driver que haga una suba de commodities, que haga subir los precios de las cosas que se utilizan en Estados Unidos y eso acelere más la inflación y tengan que subir más la tasa y se ralentice más la economía. O sea, entramos en un escenario que no existe, pero hay cosas que podrían llegar a pasar. Exactamente. Bueno, apareció la Fed otra vez, como siempre, y volvió a subir la tasa. Y también el mercado subió con esto. Te digo los puntos más importantes y por qué el mercado subió a pesar de que la suba de tasa fue alta. Bueno, Powell puso un tono que el mercado lo tomó como suave, que a diferencia de todos los tonos que había tenido, la manera de expresarse durante las últimas 3 o 4 reuniones de la Fed, Powell fue dovish, ¿no? Se le dice en la jerga a un director del Banco Central que habla de manera suave y no agresiva. Te lo digo coloquialmente, ¿qué es lo que dijo? Siguió con este discurso de vamos a seguir haciendo lo que haga falta para bajar la inflación, pero tampoco la pavada, paren, tampoco vamos a romper todo. Salió un poco a bajar los humos y a decir vamos a seguir con esta convicción, pero tal vez ya hicimos bastante, tal vez ya estamos en un buen nivel y no haga falta mucho más. Eso no lo había dicho antes. Antes decía vamos a seguir con la convicción y vamos a ser duros si hace falta. Y ahora es como que se vio que su dureza medio que se le acabó la nafta, claro, a la dureza. Y además que la vez pasada, no sé si te acordás, en el mes anterior, Agus, en la reunión de la Fed, la expectativa era, ¿sube 0,50 o sube 0,75? Eran esas dos opciones. Subió 0,75, la opción más fuerte. Pero esta vez, la pregunta era si sube 0,75 o 1%. Y subió 0,75. Fue la más baja. Claro, fue la más baja de las dos, a diferencia de las otras que era la más alta de las dos. Eso también fue un signo de moderación. Y además, tengamos en cuenta que la Fed pone un objetivo para el año en la tasa. Ese objetivo para el año está entre 3 y 3,25%. Siempre son rangos de 0,25 de margen que maneja la Fed. Y ahora ya estamos en 2,25, 2,50. O sea que estamos a 0,75 del máximo que la Fed, del target que le puso a este año de tasa. O sea, ya, según su propio objetivo, la Fed, solo le quedan 0,75 más para subir en el año. Sí, y si vemos los puntos que se fueron subiendo en las últimas reuniones, daríamos para entender que queda una sola suba. Claro, podría venir una suba de 0,75 más y se terminaron las subas por el año. O podría haber una suba de 0,50 y le queda un margencito, por ahí hace otra más. Pero ya no queda mucho margen en los términos de la propia Fed para seguir subiendo. Estamos por llegar al target del año. Entonces eso también le pone un posible freno y todo esto combinado da un alivio a las expectativas. Entonces, el tercer punto, que es el de los balances, que yo acá puse los ejemplos más resonantes porque tuvimos a Apple, a Amazon, a Tesla y a Netflix presentando balances que según el propio mercado superaron las expectativas, ¿no? Tengamos en cuenta esto, porque también acá a veces tenemos que aprender cómo piensa el mercado, que no es la manera normal de pensar, tal vez. Sí, es que antes de que vayas, yo quiero ir a este punto. Hay mucha gente diciéndome, Agus, yo por ejemplo, en mi caso, yo siempre, por lo menos desde que empezó la corrección, fui a cuenta gotas comprando algunas empresas que a mí me gustan, como por ejemplo, bueno, acá hay algunas, Amazon, Apple, Tesla, a mí Netflix no me interesa, pero algunas empresas muy de a poquito. Y la gente me decía, Agus, van a presentar balances, son empresas que les está yendo muy mal, no están vendiendo, ¿por qué las estás comprando? Y yo pienso, ustedes no, o sea,
El mercado sabe que estas empresas están en problemas, sabe el contexto económico. Volvemos a lo mismo del principio. O sea, el balance no es bueno o malo dependiendo de los numeritos que aparecen en el balance y depende de eso cómo impacta en el precio. El balance va a ser bueno o malo en cuanto al precio dependiendo de lo que el mercado espera de ese balance. Es siempre lo mismo, siempre se mueve por expectativa. Exactamente. Y bueno, acá lo tenemos, por ejemplo, Barrons, que es una de las revistas más importantes de finanzas, dice Netflix, que perdió 1 millón de suscriptores en el trimestre, pierde menos de los esperados. Entonces, el stock is higher, la acción sube. O sea, perdió 1 millón de suscriptores y subió, porque el mercado esperaba que pierda, no sé, 2 millones, 1,5. Esperaba que pierda mucho más. Entonces sube. Un dato interesante de Apple, que subió 15% en el mes, por ejemplo, las ventas de iPhone no, o sea, quedaron iguales que antes. O sea, aún en recesión y aún con un balance de cierta debilidad respecto a lo que podría haber sido en otra época, no bajaron en nada la venta de iPhone. Entonces muestra que Apple tiene una fortaleza que hace que aún en un contexto de recesión y que la gente tiene menos porque hay inflación y demás, nadie de los que compran iPhones dejó de comprar los iPhones. O sea, es como que la prioridad para la gente sigue siendo comprarlo. Entonces eso muestra una fortaleza enorme para Apple, que muestra ser una empresa que, bueno, tiene tan bien instalado su producto que es a prueba de recesiones. Y bueno, Tesla también, Amazon subió 12% el día de la presentación de balance. Claro, acá vemos, y es justamente lo de la recesión, que esta recesión que se mostró que es de los últimos 3 meses, si vemos los balances de los últimos 3 meses, es una recesión chiquitita. Y eso es mejor de lo esperado también. Y buena noticia también para Powell y seguramente por eso también Powell es moderado. Así que dentro de, podemos decir las malas noticias, buenas noticias y buen mes de julio que fue la suba más grande en un mes en Wall Street desde el año 2020 con las voladuras que contaste vos recién del Corona Crash. Totalmente, totalmente. Bueno, veremos cómo va a seguir esto en el mes de agosto. Ahora en los primeros 10 días del mes de agosto vamos a tener el dato de inflación. Es uno de los datos más, si no es el dato más importante a seguir, por lo menos de corto plazo, para ver cómo sigue toda esta historia. Hay que prestarle bastante atención. ¿Vemos un poquito de Argentina? Dale. Bueno, Argentina, cambia la expectativa. Me quiero remontar un poco a lo que habíamos hablado en el último video que hicimos acá porque me parece, siempre yo trato de hacer el razonamiento para que a todos los inversores que nos ven le quede el concepto, no solamente la información, para que lo aprendan, lo asimilen y puedan pensar sus propias hipótesis y análisis en el futuro. Habíamos visto el gráfico de la brecha cambiaria y cuando nos vimos estábamos en el 130%. Y la pregunta era, ¿el dólar va a seguir subiendo? Entonces, mi razonamiento era este. Si la brecha se escapa del 130%, ya se va del régimen de brecha que habíamos tenido durante toda la gestión presidencial actual. Fíjate que acá tenemos más o menos unos niveles en un rango, medio desprolijo, pero en el segundo gobierno de Cristina Kirchner también. Claro, estos son los últimos 4 gobiernos de Argentina, ¿no? Y la brecha cambiaria. Entonces yo decía, si la brecha se escapa de acá, o baja o no sube más, esas son las opciones, y si sigue subiendo desde acá, algo va a pasar en el país. Porque ya estamos rompiendo el régimen y nos vamos a algo inexplorado, al menos durante la época actual de después de la democracia. Hemos tenido brechas más altas en el Rodrigazo en los 70 y en otras eras del mundo directamente. Entonces yo decía, acá hay un stop loss político. O sea, si esto supera, el gobierno algo va a tener que hacer o va a entrar en una espiralización que hasta tal vez pone en riesgo la continuidad del gobierno. Y bueno, unos días después, la brecha superó el 130% y evidentemente hubo como un stop loss político, como que dijeron tenemos que frenar esto de alguna forma. Bueno, la noticia todos la conocen, el tema de Massa, y para no entrar en un debate político, lo que yo les diría sobre lo de Massa es no evaluemos a Massa, sino evaluemos esto. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es qué va a hacer el gobierno para saber cómo puede impactar en los mercados y en la economía en Argentina. Entonces pensemos desde el punto de vista de la cabeza del gobierno. En la cabeza del gobierno, que es una coalición, Massa vendría a ser el más promercado de todos los personajes que hay adentro del frente. Desde el punto de vista de ellos, no pensemos a nosotros si nos parece o no nos parece promercado él a nosotros, sino que les parece a ellos. Es como que ellos se quieren poner el traje de promercado y el traje que tienen es Massa. Entonces, al hacer esto, y aparte de una manera muy contundente, porque todos los ministros que respondían al presidente los sacaron. Entonces, digamos, el esfuerzo en términos políticos que está haciendo el gobierno es gigante. Está cediendo y está haciendo un movimiento muy fuerte. No está haciendo una apuesta débil, está haciendo una apuesta muy fuerte en la cual el presidente deja ir a todos sus ministros y se queda sin ningún ministro. O sea, es un movimiento de mucha intensidad y se están tratando de poner el traje de promercado. Entonces eso, digo, no alcanza, pero en principio
como puse acá, cambia la expectativa, porque el mercado dice, paren, esto parece en serio. No sabemos cómo va a funcionar, tampoco es que listo, ya está, pero parece que están usando que este realmente sí es su mejor esfuerzo para mejorar la economía. Bueno, dicho eso, hoy en este informe ya tenemos la brecha en 120%, o sea, 10 puntos por abajo de aquel stop loss político que determinamos aquella vez, y bajando, ¿no? Pero uno puede decir, che, me quedé afuera de Argentina, ya está, esta voladura que sucedió me queda afuera. Mira, Merval en contado con liquidez, Merval en dólares y el bono AL30D, el más operado en Argentina. Sí, hubo una gran voladura, pero si miramos el Merval en dólares, esta es la vela mensual, muy buena, pero todavía estamos... estamos en $423. La resistencia que hemos tenido desde el Corona Crash hasta acá, que tampoco es una resistencia de máximos, ¿no? Es una resistencia baja del gráfico, está más o menos en 520, o sea, tiene como un 20% más para subir el índice y seguir en el canal del Corona Crash. O sea, también subimos mucho, pero habíamos bajado tanto que todavía estamos muy abajo. Entonces, está bien, en pesos viene haciendo máximo y máximo y máximo, pero yo les diría que no midamos en pesos porque es tan volátil que es imposible medir algo en una unidad tan volátil. En dólares seguimos abajo, recién logramos cerrar el mes apenitas arriba de la media de 200, recién ahora. Y en términos de los bonos, no digo para que compre bonos, sino porque es el activo que más se opera en Argentina, de más liquidez de toda la Argentina. Metimos una vela impresionante. Tremenda la volatilidad que tuvieron los bonos esta semana. La última semana que pasó fue... Sí, es que si vos mirás, estos son velas semanales. Desde que existe el bono, nació acá el bono, nunca tuvo una vela alcista verde de este tamaño. Es la vela semanal más grande de la historia de este bono que nació en el año 2020. La diferencia de volumen que alguno podrá notar de esta parte del gráfico y de la otra es porque desde acá, desde la mitad del gráfico hacia adelante, en el marco del acuerdo con el fondo, el gobierno no tiene permitido intervenir en el dólar MEP. No puede ir a comprar o vender dólar MEP para bajarlo. Antes sí podía. Entonces el volumen que había de operación del bono era mucho más alto porque estaba el gobierno comprando y vendiendo para tratar de manejar el precio del dólar MEP, que ahora ya no lo hace. Ahora es todo volumen genuino, digamos. Sí, ahora son todos inversores, digamos, y fíjate que así la vela es grande en relación al volumen genuino, digamos, como bien dijiste vos, en este bono. Así que yo creo que ahora vamos a ver qué pasa con las medidas que se anuncien. Como te dije, no está todo solucionado, pero es un cambio de expectativa y un principio de dar vuelta la historia del mercado, a ver si empieza al menos un swing positivo. Yo creo que veníamos de tan abajo que este cambio de expectativa puede alcanzar, al menos le puede dar la nafta para una buena suba en el corto y mediano plazo. Sí, Martín, lo mismo que hablábamos, si te acordás en el video que hicimos sobre Argentina, ¿no? Que hablábamos de los drivers, de las cosas que estaban pasando actualmente en Argentina, y hablábamos un poco de esto. O sea, Argentina se encontraba en una situación tan pero tan mala que no necesitábamos grandes cambios para realmente ver un rebote de los activos muy muy fuerte. O sea, un activo muy golpeado frente a un pequeño cambio de expectativas, como es lo que vos acabás de mencionar, un cambio tan profundo como eliminar a todos los ministros y poner a la figura más pro mercado que tenía este frente. Es simplemente un cambio de expectativa que te hace que un bono, por ejemplo, como el caso de AL30, se vuele 20%, 30%. Sí, es que el AL30 llegó hace 2 semanas o menos a un precio que era la mitad de un bono de Kuala Lumpur. No sé si vieron en las noticias hace poquito Kuala Lumpur. Que defaulteó. Sí, defaulteó y la población tomó la casa del presidente y estaban todos tirándose a la pileta. El presidente tuvo que escapar del país. O sea, una situación de anarquía total. Y ese país tenía bonos en mejor situación que los nuestros. Era demasiado, sigue siendo demasiado exagerado el castigo. Y bueno, un poco de ese castigo se está aliviando y así vemos esa voladura. Esperemos que sigan la buena expectativa y que nos alcance esto para consolidar un rebote. Totalmente. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber estado. Como siempre, todos los meses, gracias por participar acá en el análisis mensual, que a la gente le gusta un montón. Recuerden que si les gustó, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un me gusta. Sigan a los chicos de la comunidad de Clave Bursátil, les voy a dejar el link acá abajo donde tienen acceso al grupo de WhatsApp. Ellos tienen un montón de cursos muy pero muy interesantes para que ustedes puedan aprender a ser mejor inversores. Así que nada, les dejo las redes acá abajo. Martín, gracias como siempre. Gracias a vos, Agus. Chau, chau. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.